Tienes una carta en la mano, es el turno de tu rival, va a pasar algo horrible y no puedes hacer nada porque esa carta es un conjuro y los conjuros solo se juegan en tu turno. O al revés, te guardas un instantáneo toda la partida esperando el momento perfecto y te mueres con él en la mano. Las dos cosas son el mismo error y se arregla entendiendo una sola diferencia. Hoy te la explico y de paso repasamos todos los tipos de carta del juego. La respuesta corta. De todo lo que pone en una carta de Magic, la línea que más manda en cómo se juega es la del tipo. Y la pregunta práctica es siempre la misma. ¿Puedo jugar esto en el turno de mi rival o solo en el mío? Si es un instantáneo, en cualquier momento. Si es otra cosa, casi siempre solo en tu turno, en tu fase principal y con la mesa tranquila. Todo lo demás son detalles de esa regla. Los tipos principales son 7. Tierra, criatura, conjuro, instantáneo, encantamiento, artefacto y planeswalker. Y se dividen en dos grupos que importan mucho más que los 7 nombres. Por un lado los permanentes, los que se quedan en la mesa cuando terminan de resolverse. Por otro los que hacen su efecto y se van directos al cementerio. Esa división explica casi todo lo que te vas a encontrar. Empecemos por la tierra, que es la más rara de todas, aunque parezca la más simple. Jugar una tierra no es lanzar un hechizo, no se puede responder, no se puede contrarrestar y solo puedes hacerlo en tu turno, en tu fase principal y una vez por turno. Esa limitación de una por turno es la que marca el ritmo de todo el juego. Por eso importa tanto no fallar tierra, y por eso los mazos llevan cerca de 40 en Commander. La criatura es el tipo que casi todo el mundo entiende a la primera. La juegas, se queda en la mesa, ataca y bloquea. Lo que no siempre se explica es que una criatura recién jugada no puede atacar ese mismo turno, salvo que tenga prisa. Y que mientras el hechizo de criatura está resolviéndose, todavía se puede responder. Por eso a veces te matan la criatura antes de que llegue siquiera a la mesa. El conjuro es donde empiezan los problemas. Un conjuro solo se puede lanzar en tu turno durante una de tus dos fases principales y solo cuando no hay nada más esperando a resolverse, o sea, con la mesa tranquila. Pues hace su efecto y se va al cementerio. Todas las cartas que arrasan la mesa suelen ser conjuros, y por eso avisan, tu rival ve venir el turno en el que puedes jugarlas. Y el instantáneo es lo contrario, y es la razón por la que este vídeo existe. Un instantáneo se puede lanzar prácticamente en cualquier momento en el que tengas prioridad, en tu turno, en el de tu rival, en mitad de un combate, incluso en respuesta a otro hechizo que todavía no se ha resuelto. Esa libertad es enorme, y es la diferencia entre jugar a lo que salga y jugar de verdad. A esta diferencia la vas a oír llamar velocidad de conjuro y velocidad de instantáneo. Velocidad de conjuro quiere decir solo en tu turno, en fase principal con la mesa tranquila. Velocidad de instantáneo quiere decir cuando quieras mientras tengas prioridad. Y muchísimas cartas que no son ni conjuros ni instantáneos usan esas palabras en su texto, así que conviene tenerlo claro aunque estés mirando un artefacto. ¿Y por qué importa tanto? Porque un instantáneo te deja jugar con información que todavía no tienes cuando te toca a ti. Si guardas 2 manas abiertos con un instantáneo de destrucción en la mano, no tienes que adivinar qué criatura va a jugar tu rival. Esperas a que la juegue y entonces decides. Con un conjuro tienes que apostar. Esa es toda la diferencia, y es enorme a lo largo de una partida. El caso extremo es el contrahechizo, que solo puede existir como instantáneo. Contrarrestar significa cancelar un hechizo mientras todavía está resolviéndose, así que por definición hay que poder jugarlo en el turno de otro. Counterspell es la carta que le dio nombre a toda una forma de jugar y explica bien por qué mucha gente que empieza odia el azul. Te obliga a jugar contando con lo que tu rival podría tener. Vamos con los permanentes que quedan. El encantamiento se juega a velocidad de conjuro y se queda en la mesa haciendo su efecto para siempre hasta que alguien lo destruya. Y esa es su gracia y su problema. Como se queda, su efecto se acumula turno tras turno, pero también es de lo más difícil de quitar en muchos mazos. Si tu mazo no lleva nada que destruya encantamientos, algún día te vas a quedar mirando uno sin poder hacer nada. Y aviso antes de que te ilusiones con el de la pantalla, este en concreto ronda los $70, así que no es para tu primer mazo. Lo enseño porque es el ejemplo más claro de lo que hace un encantamiento, no porque tengas que comprarlo. El efecto barato equivalente es cualquier encantamiento que te dé una carta o un maná cada turno, y de esos hay por menos de $1. Dentro de los encantamientos hay un subtipo que conviene distinguir, el aura. Un aura es un encantamiento que se juega pegado a otra cosa, normalmente una criatura, y le cambia lo que hace. Y tiene un riesgo que hay que conocer. Si matan a la criatura a la que está pegada, el aura se va al cementerio con ella. Por eso las auras son una forma barata pero frágil de mejorar una criatura. El artefacto es un permanente que casi siempre es incoloro, y esa palabra es la clave. Al no tener color cabe en cualquier mazo, sean cuales sean los colores de tu comandante. Por eso los artefactos que producen maná son las cartas más repetidas de todo el formato Commander. Sol Ring está en prácticamente todos los mazos preconstruidos que existen y no es casualidad.
y el Planeswalker es el más complicado de los 7. Es un permanente que llega con una cantidad de contadores de lealtad y en tu turno puedes activar una de sus habilidades, solo una y solo a velocidad de conjuro. Unas suben la lealtad y otras la bajan. Y lo importante, tus rivales pueden atacarlo con criaturas y el daño que le hagan le quita lealtad. O sea que es como un segundo jugador que tienes que defender. Ahora vuelvo a la división del principio porque es la que de verdad te va a servir en la mesa. Los permanentes se quedan y por eso el tiempo juega a su favor. Un encantamiento que te da algo cada turno vale más cuanto más dure la partida. Los conjuros instantáneos hacen su cosa y se van, así que valen lo que valen en ese momento. Un mazo que solo lleva permanentes se queda sin respuestas y uno que solo lleva hechizos se queda sin nada en la mesa. La mezcla es el mazo. Y ahora la parte práctica que casi nadie explica y que decide partidas enteras. El tipo de una carta determina qué la puede quitar de la mesa. Una carta que dice destruye la criatura objetivo no hace absolutamente nada contra un encantamiento, por muy molesto que sea. Y una que dice destruye el artefacto objetivo no toca una criatura, aunque esa criatura sea también un artefacto de otro mazo. Por eso cuando montes un mazo no basta con llevar remoción, hay que llevar remoción de tipos distintos. Si toda tu remoción apunta a criaturas, el primer encantamiento Cesio que salga a la mesa te va a ganar la partida sin que puedas responder. Y para cerrar el repaso, 2 apuntes. El primero, una misma carta puede tener varios tipos a la vez. Hay criaturas que además son artefactos y encantamientos que además son criaturas y en ese caso les aplica todo lo de los dos tipos, se les puede quitar de las dos maneras y cuentan para las dos cosas. El segundo, existen algunos tipos más que te vas a cruzar de vez en cuando como las batallas que salieron hace poco o la palabra que agrupa las tribus. No los necesitas para empezar a jugar y cuando aparezcan la carta te explica en su propio texto lo que hace. Los 3 errores clásicos con esto. El primero y el más caro, jugar tus instantáneos en tu propio turno solo porque tienes el maná libre. Si no hay ninguna razón para hacerlo ya, espera. Puedes lanzarlo en el turno de tu rival y así te enteras antes de decidir. El segundo, montar un mazo con 15 conjuros de destrucción y ni un instantáneo y quedarte mirando cómo te matan en su turno. Y el tercero, no llevar absolutamente nada que quite encantamientos ni artefactos. La regla práctica que uso yo y que te ahorra pensar cada vez. Si tienes un instantáneo en la mano, la pregunta no es cuándo lo juego, sino qué gano por esperar. Si esperar no te da información nueva ni te evita nada, juégalo. Si esperar te deja ver qué hace tu rival antes de gastarlo, espera. Y si vas a morir este turno, deja de guardar cartas para un momento perfecto que ya no va a llegar. Recapitulo. 7 tipos y la división que importa es permanentes contra hechizos que se van. La tierra es un caso aparte, una por turno y no se puede responder. Los conjuros, encantamientos, artefactos, criaturas y Planeswalker van a velocidad de conjuro, o sea solo en tu turno y con la mesa tranquila. Los instantáneos cuando quieras. Y esa última línea es la que separa jugar bien de jugar a lo que salga. Y un apunte práctico. Cuando montes tu primer mazo, cuenta cuántas cartas puedes jugar en el turno de tu rival. Si la respuesta es ninguna, ahí tienes lo que hay que arreglar y se arregla con cartas baratas. Los instantáneos de destrucción de siempre cuestan muy poco. Puede que los encuentres en cartas del diablo publicados por otros jugadores y a buen precio. Lo que va justo después de esto es cómo funciona la pila, que es donde se resuelve todo lo que hemos hablado hoy, y también tienes el vídeo del combate entero. Tienes unos segundos para elegir.